Hace exactamente 20 años reportábamos una de las noticias más dolorosas del último siglo, el trágico accidente de la Ruta 12 del Colegio Agustiniano. Ese día, una máquina mezcladora de asfalto cayó sobre el bus que transportaba a los niños. Aunque los organismos de socorro intentaron rescatar a los pasajeros, varios menores perdieron la vida. Desde hoy ustedes verán testimonios inéditos que duelen, pero que deben estar en la memoria y en el corazón de todos. Por esta estación del sistema Transmilenio, construida en la parte alta de las montañas de la localidad de Suba, transitan a diario un promedio de 3.000 personas. Y a pesar de lo que significa para la ciudad, muchos han olvidado el porqué de su nombre. ¿Sabe qué es 21 Ángeles? No. ¿Sabe qué es 21 Ángeles? No. En cambio, Hildaura Ortiz no olvida. Recuerda cómo era el terreno antes de la estación, cómo era la vida antes de la obra y cómo era la vida antes de la tragedia. También recuerda que 2 años antes de que alguien viera la estructura a pocos metros de allí, por cumplir una cita inaplazable, terminó por evitar al destino. El lunes, que era que teníamos reunión, pero no se pudo llevar a cabo, entonces se postergó para el miércoles. Y como yo no podía ir en la ruta, le pedí el favor a mi compañera Marlene Jaimes, como ella vivía en Suba también, para que me colaborara con el recorrido, y porque los niños no podían ir solos en la ruta. Además de sus funciones como profesora de inglés en el Colegio Agustiniano Norte, era la encargada de la Ruta 12, en la que todos los días se transportaban los alumnos que vivían en la localidad de Suba. Mi labor era pues estar controlando a los niños cuando se subían al bus, porque a veces los pequeñitos querían irse para atrás, entonces no se los podía dejar porque ellos pues tenían que estar adelante más a la vista de uno. A las 3 de la tarde de ese 28 de abril de 2004, la profesora despidió a los estudiantes y entró a la reunión. Al mismo tiempo que la Ruta 12 avanzaba por la avenida Suba, por esos días en obra para abrirle paso a un gran sistema de transporte, Nelson Camelo, voluntario de la Cruz Roja, se disponía a descansar en su apartamento, pero la atención de un caso urgente cambió sus planes. Mueren nuestros hijos y nada pasó. El conductor del colectivo estaba en pánico, estaba en shock. Inicialmente pensamos, nosotros no sabíamos que estaba paniqueado, sino que estaba sufriendo algo cardíaco. Pero en el momento que yo le digo que si le dolía el pecho, me dice que no, que los niños. Y yo, venga, ¿cuáles niños? Nos asomamos en el colectivo, si era que venían algunos niños en el colectivo y les pasaba algo. No, ninguno nos imaginábamos que esa tragedia estaba sucediendo en ese momento. En medio de la reunión, a la profesora Hildaura algo le llamó la atención. Pasadas las 4 empezaron a sonar ambulancias, pues eso sí se escuchaba. Y cuando bajamos, en secretaría nos dijeron, hay un inconveniente con la ruta de Hildaura, dijeron. La ruta 12. Ya cuando dice, no, es que yo iba detrás del bus y cae la máquina enfrente de él y cuando le cae la máquina al bus. Buenas tardes y mucha atención. Una tragedia sacude esta tarde a Bogotá. 7 niños murieron cuando una retroexcavadora cayó sobre el bus escolar en el que se movilizaban.
Cuando yo llego, me encuentro con una escena horrible. Bus aplastado por una máquina inmensa, mucha gente tratando de auxiliar. No, por favor, ayúdenos, mire, se lo suplico. Allá hay vida, allá hay gente con la cual ustedes no están jugando, mire, ya están los padres de familia. No era un bus, sino la ruta del Colegio Agustiniano Norte, en la que todos los días viajaba la profesora Hildaura. Primero nos dijeron que era que se había estrellado con una volqueta. Y yo dije, Dios mío, que estos niños estén bien. Yo pensé, para mis adentros, dije, los niños. Ahora sí, señor, ya listo, gracias, muy amable. Desafortunadamente, la vaga información era realidad. La Ruta 12, con 44 niños y 2 adultos a bordo, había recibido las 40 toneladas de peso de una gigantesca máquina. La profesora se salvó, pero entre los pasajeros del bus viajaban parte de su corazón. Oscar Danilo Espinosa, su hijo de 16 años. No aparece ninguna lista. Dentro se escuchaban muchas más voces gritando y pidiendo ayuda, que luego a poco con el tiempo se fueron apagando. El accidente se produjo cuando el conductor de una recicladora de asfalto de 40 toneladas perdió el control de la máquina en el carril elevado. Rodó 10 metros y cayó justo encima de la ruta del Colegio Agustiniano. En medio del colapso de la movilidad, se hizo más angustiante el rescate. Porque inicialmente llegaron unas grúas que no soportaron el peso de la máquina. Lograron levantar, pero se rompieron las líneas de ellos. Entonces no fue fácil. Tocó volver a esperar, imagínate, con ese trancón tan terrible que había, a que llegaron unas grúas más grandes. Desesperada, la profesora comenzó la búsqueda de su hijo. Entonces me llamaron para decirme que si yo podía ir a identificar un niño a la clínica Reina Sofía. En su búsqueda, iba recogiendo el dolor de ver a sus alumnos en estado grave o ya sin vida. Y cuando vi a Hugo era difícil no encontrarlo porque él es muy grande. Él es muy grande y estaba en una camilla. A las 8 de la noche, su recorrido, reconociendo a los jóvenes de la Ruta 12, terminó en la clínica Corpas con la noticia que jamás habría querido escuchar. Cuando llegamos a la Corpas, había mucha gente afuera y yo alcancé a ver a Camilo Eduardo, a mi hijo el mayor, y a Andrés, al otro hijo. Y Camilo se me acercó, me abrazó y me dijo, mamita, no hay buenas noticias, Oscar se murió. Oscar se murió. Y yo sentí como que me habían clavado un puñal. Tus hermanos trabajando, juiciosos. Andrés David Mazo, él era un niño de preescolar. Al saludar a su hijo y a todas las víctimas inscritas en una placa en el lugar de la tragedia, de inmediato recuerda a ese primer estudiante que a punto de morir encontró en la Reina Sofía. Entonces yo le dije, Hugo, le dije, ¿cómo estás? Muy adolorido, me dijo. Y estaba ahí pálido. Pese a lo que decían los partes médicos, Hugo venció a la muerte y 20 años después cree estar listo para contar qué pasó segundos antes de la tragedia. Cuando sentimos fue el golpe, todas nuestras cabezas iban bajando. Muchos niños gritando, pidiendo auxilio. Profe, ayúdanos. Que Dios nos dé mucha fortaleza para afrontar esto.
Ese 28 de abril de 2004, mientras la profesora Hildaura Ortiz buscaba a su hijo después de la tragedia en el Alto de la Virgen en la localidad de Suba, Hugo Chaparro, de 16 años, ingresaba a la sala de urgencias de la clínica Reina Sofía. Tuve fracturas abiertas en ambos fémur, en tibia y peroné izquierdo. Tuve una luxación en la cadera. Inmersa en su propia búsqueda, Hildaura por casualidad reconoció a Hugo, compañero de curso y de ruta de su hijo. La escena la hizo creer que la muerte, con determinación, rondaba a su hijo. Fue muy desgarrador el impacto al verlo en esa camilla que estaba bañado en sangre. Hugo Alexander Chaparro Orozco, de 16 años, está en estado crítico de salud, con síndrome de dificultad respiratoria. Pero el milagro que venció al mal pronóstico le permite a Hildaura, 20 años después, abrazar al niño que vio agonizante en una camilla. Hola, mijito, qué alegría. De alguna manera es como si abrazara a su propio hijo. ¿Cuánto hace que no nos habíamos visto? Ay, gracias, lo mismo. Está muy grande. Pero igual, no crecí más desde eso. En el monumento construido en homenaje a sus compañeros, el ahora psicólogo trata de entender cómo sobrevivió al accidente. La ruta venía tal cual como ese camión que va pasando por el lado izquierdo, que no debe hacerlo, por ejemplo, porque es tráfico pesado. No existía el carril de Transmilenio, porque lo estaban adecuando, y de allá cae. Creo que fue ahí. El bus iba en movimiento y de repente estaba debajo de algo inmensamente pesado. ¿Qué pasa? Yo iba escuchando música, hasta ahí más o menos no recuerdo el momento, el golpe, nada. Cuando vuelvo a recuperar la memoria, estaba ya en una camilla. Presionado por las latas del bus, escuchaba los lamentos de sus compañeros. Que yo les decía como, oiga, no griten, tranquilos, cálmense, que ya nos van a sacar. Pues imagínate yo con las piernas absolutamente destruidas. Una embolia pulmonar y 2 paros cardiorrespiratorios hacían que las esperanzas de vida del estudiante de último grado de bachillerato fueran pocas. Chaparro Orozco Hugo Alexander. Varios medios, la verdad no recuerdo cuáles en su momento, dieron la noticia de última hora. Lamentamos la noticia, pero ahora son 22 ángeles porque Hugo Chaparro, que está en la clínica Reina Sofía, acaba de fallecer. Las respuestas a muchas de las preguntas de Hugo las tiene el abogado Harold Penagos, quien durante años se dedicó a estudiar las causas de la tragedia. Mire, la causa del accidente del bus del Colegio Agustiniano fue una bomba de aceite de este tamaño. Según su investigación, la falta de rigurosidad en los protocolos de seguridad provocó la muerte de los 21 estudiantes. La bomba se había dañado, la cambian por una bomba hechiza. Eso fue días previos, días antes. Y no encuentran en la máquina la bomba original. En su recorrido por la avenida Suba hacia el oriente, la máquina empieza a presentar fallas, pero ya era muy tarde para corregir los errores. Que es la que al final se obstruye, la cambian por una bomba, llamémoslo, no original, y al final esta pequeña bombita o válvula, bomba más que válvula,
es la que se daña y produce el colapso de la máquina, que tenía otros sistemas de seguridad. No funcionó ninguno. Semanas después, se conocieron detalles de los días y minutos previos al accidente. Recorre, yo le pongo más o menos 1 kilómetro, y en la curva se estropea la máquina, pega contra el separador de la curva, un separador de cemento de 1,50 m más o menos, y el conductor, a luchar, a tratar de maniobrar la máquina, y al final, después de ese trayecto, la máquina definitivamente se inclina hacia el lado izquierdo y sube el muro y cae. Muere el acompañante de él, porque es una máquina, se llama recicladora de asfalto, que pesaba 40 toneladas. Por cuestión de milagros, segundos, milímetros, mi foto podría estar ahí perfectamente. Porque estuve a punto de morir realmente. Un 1% de vida era mucho. Está delicioso, ¿cierto? Compartiendo con sus 2 hijos, recuerda a sus compañeros del Agustiniano y siente un cariño especial por 2 hermanitos. Ellos aún lo conmueven. 2 y 3. ¿Sí ves que no te pasó nada? Un montonón de recuerdos. Chiquitín Reyes, sí. Los hermanitos. Trataba que tenían una amistad pues dentro de su hermandad muy bonita. La verdad, ellos fueron niños muy felices. Nos dejaron muchas enseñanzas. Los hermanos Reyes, símbolo de una tragedia familiar. La pérdida de 2 hijos en el accidente de los 21 Ángeles marcó su vida. Pues ni siquiera nos dejaron ver los cuerpos, porque pues, desafortunadamente quedaron muy mal. Los padres de los hermanos Reyes han superado la tristeza y se han enfrentado a la realidad. Volver a formar una familia. Dios nos prestó nuevamente 2 hijos. Ruta 12, la historia de una tragedia imposible de olvidar. Tercer capítulo, mañana en Noticias RCN a las 7 de la noche. Hace 20 años, una imagen conmovió al país. Era el llanto inconsolable de padres que aún no creían que habían perdido a sus hijos en el accidente. Comenzaba otra forma de ver la vida y la necesidad de sanar esa inmensa tristeza. Pues ni siquiera nos dejaron ver los cuerpos, porque pues, desafortunadamente quedaron muy mal. Entonces, eso fue un momento bien duro. Para los esposos Reyes Beltrán, el dolor se hacía presente por partida doble. Sus hijos, Andrés Felipe y Juan Sebastián, hacían parte de las 21 víctimas mortales de la Ruta 12. Nunca pensé que me llegara a tocar una cosa de esta. Es una prueba, y lo repito, muy dura. Pero pues Dios es el que dispone y me los prestó por ese tiempo y lo doy gracias a Dios porque fueron seres maravillosos. Como muchas parejas enamoradas, los habían traído al mundo para sellar su compromiso y formar el hogar que siempre soñaron. Y estábamos estudiando en ese momento, él estaba estudiando a distancia y yo estaba presencial. Íbamos en mitad de carrera cuando pasó esa situación.
Querían verlos crecer, disfrutar sus triunfos y acompañarlos en sus frustraciones. Por eso se esforzaban al máximo y les inculcaban los mejores valores. Entonces, claro, uno recuerda las últimas Olimpiadas de ellos dos. Lloraba, era de emoción de ver, pues sobre todo el chiquitico, porque él empezaba, tenía 4 años y medio. Entonces, pues los veía a los dos felices, desfilando y demás. Yo lloraba, yo decía, ay, entre mí decía, no, como si fuera la última vez que los fuera a ver. Pero sí fue la última vez que los vi desfilando. Pero el tiempo, la unión, la compañía de sus familiares y el abrazo fraterno de sus 2 ángeles en el cielo les han dado las herramientas para reparar ese dolor que cambió su vida ese abril de 2004. Pero bueno, le doy gracias a Dios que aprendí mucho de ellos. Y allá desde arriba me van a estar guiando junto con mi esposa. La verdad, ellos fueron niños muy felices, o sea, el tiempo que ellos estuvieron en este mundo y que fue prestados para nosotros, o sea, nos dejaron muchas enseñanzas. Este hecho fortaleció la relación de los esposos, los puso a prueba y poco a poco han logrado superar la ausencia. Mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a iniciar mi día? El día de mañana no sé, no logro ubicarme. Después, pues decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Quedamos los dos, tenemos que ayudarlos y resolvimos seguir estudiando, trabajando y ya casi terminando carrera, pues Dios nos bendijo con Santiago. Esos angelitos, Andrés Felipe y Juan Sebastián, desde el cielo nos están acompañando permanentemente. Eso ha hecho que pues, salgamos adelante. Y precisamente a ellos es a quienes William y Esperanza le atribuyen la fortuna y la dicha de haber traído al mundo a otros 2 hijos. Volver a formar una familia. Dios nos prestó nuevamente 2 hijos, uno que se llama Santiago, que tiene 17 años y medio, y Samuel, que tiene 15 años. Queda la satisfacción del grado póstumo de sus hijos. Ellos sabían que graduarse, porque eran nuestros niños. Y nosotros los consideramos como unos héroes, porque el héroe es el que muere en su campo de batalla. Y los niños murieron estudiando, ¿sí? La solidaridad entre los padres que sufrieron la pérdida de los estudiantes ha sido constante, pues todos tienen una causa en común: sanar el dolor. El fallecimiento de su hijo también, pues, lógicamente le marcó, pero mira que, pues, teniendo ya el otro hijo, la otra hija, él ha salido adelante realmente. Y vuelvo nuevamente a tener un sueño donde él me habla. Me dice, papito, te quiero mucho, eres el mejor papá del mundo. Mantener intactos los útiles de su hijo, víctima del accidente de los 21 ángeles, le ha ayudado a aliviar su dolor. Estos niños de la tragedia tenían una cantidad de virtudes, de valores. El profesor Juan Vicente Ortiz aún tiene miedo, no quiere que otros padres vivan su misma situación. Hay el consorcio. Ruta 12, la historia de una tragedia imposible de olvidar. Último capítulo, mañana en Noticias RCN a las 7 de la noche.
7:44 y hoy tenemos la última entrega de nuestro especial Ruta 12, una tragedia imposible de olvidar. 20 años han pasado y hoy los papás de las víctimas siguen viviendo con el dolor. Todos estos trazos que uno recuerda, ¿no? Sus tareitas que hacía, ¿no? Finalmente son una forma de recordar, ¿no? Sus tareitas. Cuando el profesor Juan Vicente Ortiz mira y toca los útiles escolares que usaba su hijo, siente una paz interior que le evoca esa linda amistad que tenían. Vuelvo nuevamente a tener un sueño donde él me habla y me dice una palabra que me había escrito en una tarjeta. Me dice: papito, te quiero mucho, eres el mejor papá del mundo. Sí, se trata de ser fuerte. Además de cuidar con recelo todos los artículos de la casa que el niño disfrutó, consideramos que aquí estuvieron sus manitas haciendo una tarea, un ejercicio, ¿no? mantiene intacta la imagen del último día que lo vio con vida. Yo me despido aquí en la escalera. Sí. Dios te bendiga era el término que utilicé ese día. Sus hijos viajaban en la ruta 12 del Colegio Agustiniano Norte. Juan José quedó herido y se recuperó, pero Juan Vicente lamentablemente falleció. ¿Tú le has buscado la forma de que vaya seguro? Contrata una ruta, paga una ruta para que vaya más seguro, tanto en su vida como en su regreso, ¿no? Y la ironía de la vida es saber que en una ruta fallecen. Y aunque todavía no era la hora de decidirlo, Juan Vicente, el niño de 12 años, quería ser sacerdote y aviador. Pero tenía un dilema. Las artes lo apasionaban, entonces pasaba mucho tiempo dedicado a ellas. Pintaba, la música estaba en su piano, ya tenía algunas obras. Durante años, este académico aún dedica parte de su tiempo a analizar las causas de la tragedia. La tristeza es muy fuerte, es la soledad. Conocemos de errores humanos, fallas humanas, fallas de autoridades, fallas del consorcio, el peralte de la vía que no estaba construido adecuadamente. Después lo modifican a raíz del accidente, lo arreglan. Sus indagaciones con respecto a los hechos permitieron determinar que, siguiendo unos protocolos, el accidente se habría podido evitar. Era una máquina que no se usaba frecuentemente, llevaba paralizada varios meses, que mandan a un conductor que no es experto en el manejo de esa máquina. Lo mandan sin la cama baja cuando el Código Nacional de Transporte dice que todas esas máquinas deben transportarse con un carro que indica adelante, indica atrás y una cama baja. Y a esa negligencia y ausencia de respeto por la vida de los demás se suman otros factores. Finalmente no hubo un reconocimiento de decir, sí, aquí hubo unas fallas en la construcción de una vía tan importante donde circulan tantos buses de transporte público, de transporte escolar. Un fallo que profiere el juzgado 16 penal del circuito, donde condena a 30 meses de prisión a los 3 señores citados anteriormente. Fallo que pues este defensor no comparte, pero respeta la decisión del honorable juzgado y se interpuso el recurso de apelación, como quiera que se cree en la inocencia del ingeniero Martín Rendón Betancur. Eso lo expliqué yo desde el comienzo y fui franco. A los padres se les explicó eso, pero a algunos, y lo entiendo, ni más faltaba, no les gustó eso. Querían creer lo que algunos les dijeron, y es que iba a haber gente de muchos años en la cárcel o quién sabe qué más tipo de cosas. Y eso no era así. Entonces, explicar eso en un comienzo genera desesperanza, genera desilusión, genera rabia. Pero era la verdad. Yo no hubiera deseado que hubiera dicho sí, efectivamente, en este accidente hubo esta serie de elementos por parte nuestra, el mismo conductor de la máquina. Yo no puedo salir a manejar una tractomula para el cual un vehículo para el cual no estoy formado y estoy capacitado.
El profesor Juan Vicente, al observar los útiles escolares de su hijo, siente paz en el alma, pero una inmensa frustración por lo que ve a diario en las calles. No quiere que nadie sienta lo que le tocó a él hace 20 años.